sobre inmunidad y la parte de introducción al sistema inmunitario. Hemos ubicado a esta unidad, que era el segundo capítulo, creyendo conveniente que ustedes manejen ya toda la bacteriología y la micología para integrar el sistema inmune a ellos y unirlo también a la parte final de nuestro curso, que es el capítulo de virología, que cerraremos por la importancia y el problema sanitario de nuestro país y del mundo con esta pandemia ya conocida, y que lo integraremos desde el punto de vista inmunológico en el siguiente capítulo. Pero ahora tocaremos todas las características generales del problema en sí. Bien. Entonces, Doctor Leiva, ¿me escucha? con la diversidad de microorganismos señalados en este concepto. Ahí mejor. Ya. Dentro de los factores inmunológicos importantes, debemos señalar en primer lugar a los fagocitos y a los linfocitos, que son los dos mediadores más importantes y claves de toda la reacción y toda la respuesta inmunológica, tanto celular como humoral de nuestro organismo. Todos, especialmente los fagocitos, son que tienen que ver con la ubicación y la adherencia a los patógenos más invasivos, y de esa manera fagocitarlos y degradarlos a su inactividad frente a su rol invasor o invasivo, que tiene que ver con las alteraciones fisiopatológicas. Todos estos, tanto los linfocitos B y los linfocitos T, que veremos más adelante, tienen cada uno de ellos sus receptores de reconocimiento importantes a nivel molecular y que tienen que relacionarse con los determinantes antigénicos de los antígenos o inmunógenos, para de esa manera buscar la relación directa con todos los procedimientos o procesos inmunopatológicos que se realizan en estas circunstancias. Todas las respuestas inmunitarias, por lo tanto, se producen generalmente en dos fases, que comprende primero el reconocimiento del antígeno o factor antigénico o inmunógeno y su desaparición o eliminación de este factor. En esta fase, la selección clonal implica pues que todos estos clones sean específicos, tanto en los linfocitos que reconocen al antígeno o sustancia extraña, que van a provocar que estos se logren expandir a los clones específicos de los linfocitos T, tanto T y B, y los puedan diferenciar en los linfocitos efectores
y los llamados linfocitos de memoria. En esta fase, pues, todos los linfocitos pueden tener una respuesta inmunitaria importante para lograr la eliminación de los factores antigénicos. Entonces, como forma general, la principal función del sistema inmunitario del ser humano es la prevención, o sea, limitar a la mínima expresión cualquier factor infeccioso de cualquier microorganismo con características patógenas invasivas y que tiene que ver básicamente con las bacterias, con los virus, los hongos y los protozoarios y metazoarios que conforman la parte parasitológica. Todos estos factores de protección son proporcionadas de manera de sistemas inmunitarios mediadas por células o mediadas por anticuerpos. Ellos van a hacer posible que se puedan dar en constancia permanente, especialmente entre las células T cooperadoras y las células que tienen que ver con las medidas de protección, básicamente, cuando ya se van formando las respuestas del organismo y se manifiesta con la formación de anticuerpos específicos señalados. La inmunología, por lo tanto, pues, es actualmente una ciencia autónoma y completa desde el punto de vista estructural, y que inclusive en muchas escuelas de medicina en el mundo ya lo han separado dentro del curso de microbiología. Ya es un curso paralelo, separado, pero que no diferentes entidades microbianas que sufre o que padece el ser humano. Todo esto va a ir evolucionando, ha ido evolucionando y sigue evolucionando con nuevos conceptos, con nuevas teorías, con nuevas demostraciones que nos permiten finalmente nuevos conocimientos, tanto en la evolución, en la fisiopatología y en las diferentes disfunciones microbianas que van a generar respuestas o alteraciones en el organismo humano. Igual que muchas otras ciencias, toda la inmunología presenta pues un periodo bastante amplio, tanto a nivel precientífico como en la actualidad, dadas las características del avance de la ciencia y los diferentes conocimientos que nos están permitiendo ir entendiendo cada vez con mayor precisión y con mayor profundidad todos los mecanismos de infecciosidad de estos agentes microbianos y que se van generando en el mundo, no solamente factores endémicos, epidémicos, sino también pandémicos, como estamos actualmente observando. Por lo tanto, todo esto nace con los primeros conocimientos y observaciones inmunológicos, especialmente por el científico inglés Edward Jenner, quien más o menos, miren ustedes, en el año 1749 a 1823 desarrolla todo un conjunto de conceptos nuevos, de nuevos conocimientos que se van adquiriendo para estas respuestas inmunológicas. Fue uno de los primeros en demostrar, estudiar la respuesta inmunológica del organismo frente a esa pandemia, llamemos así, en el mundo, que fue la viruela, y con ello la creación de una vacuna que es activa hasta el día de hoy y que ha desaparecido prácticamente al virus como enfermedad,
más no como ente microbiano que seguramente está circulando en el mundo, pero ya inactivado por la acción post-vacunal de este virus. Y así se sumaron a Jenner una serie de nuevos estudiosos, nuevos científicos que van formando las diferentes generaciones de científicos en el mundo y que van avanzando en el desarrollo de diferentes procedimientos y conocimientos y metodologías para mejorar básicamente la interpretación a nivel inmunológico. Por lo tanto, la inmunología pues es una ciencia que está marcando un crecimiento acelerado y marcando el adelanto junto con la genética en todas las ciencias médicas en el mundo, todas las ciencias que tienen que ver con el desarrollo y el control a través de la salud pública. Por lo tanto, la inmunología con el principio básico fundamental que es la inmunidad humana nos permite la formación de estructuras tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y también las interpretaciones de nuevo conocimiento para la formación de nuevos métodos inmunológicos y especialmente la creación de vacunas, que es una parte fundamental que marca la importancia y el desarrollo de estos conceptos en el bienestar y la calidad de vida de la población, junto con muchos otros conceptos que veremos más adelante. También la química, básicamente, que tiene que ver los conocimientos químicos en las estructuras moleculares o de partículas de los anticuerpos, de los inmunógenos, de los anticuerpos o inmunoglobulinas y de los inmunógenos o antígenos, llamados todavía en algunas literaturas, que nos va a permitir que todos los elementos que producen una inmunodeficiencia tengan que ver con el desarrollo o los avances de nuestros conceptos inmunológicos. Y hoy en día tenemos ya que la inmunoquímica, como la inmunocelular, que tienen que ver con el concepto general de la inmunología, nos va acercando con una prontitud más específica a todos los nuevos conceptos de esta área. Y así tenemos como la embriología, la bioquímica, la biología molecular, la genética, la fisiología celular y finalmente todas las neoplasias o cáncer y la inmunoquímica de radioisótopos y muchos otros conocimientos nos está permitiendo el avance vertiginoso de la inmunología en utilidad del ser humano. El sistema, solamente esto para recordarles, ya ustedes lo han visto en la parte de histología humana, donde el sistema hematopoyético nos va a permitir que la hematopoiesis es el desarrollo importante en la producción de células sanguíneas. Todas nuestras células sanguíneas tienen pues un elemento de formación casi común desde el desarrollo fetal, desde el saco vitelino hasta las diferentes estructuras hematopoyéticas que van a ser reemplazadas por el hígado y en menor grado por el vaso. Todo esto a nivel hepático o a nivel de otros órganos relacionados van a ser importantes en el desarrollo de las células sanguíneas, desde el nacimiento hasta el final del ser humano, incluyendo la médula ósea, los diferentes tejidos estructurales, su significado desde el nacimiento
hasta el desarrollo final de la evolución de la vida humana. Otro sistema importante, la médula ósea, que tiene pues características, ya ustedes lo han visto también en anteriores materias, donde tenemos las características de la médula ósea y su importancia, constituyendo pues el órgano más grande del cuerpo humano. Sin embargo, es superior al mismo órgano del hígado, tanto en peso como en volumen, y con ello la médula ósea se va hematopoieticamente formando en forma activa y llenando todos estos espacios óseos que van a ser las estructuras de sostén de los diferentes órganos y de los diferentes sistemas, tanto musculares, celulares, etc. Todo esto ya nos lleva a diferenciar tanto la médula blanca como la médula roja, sus diferentes localizaciones y sus diferentes torrentes sanguíneos, donde están desarrollando sus diferentes procedimientos fisiopatológicos. El sistema inmune, por lo tanto, es en los vertebrados, donde está el ser humano como primer elemento, va a ser pues los diferentes mecanismos que constituyen la vigilancia permanente sobre las diferentes estructuras de nuestro organismo y a la vez ubicar las alteraciones que se van produciendo en el camino y en el desarrollo de la vida humana, como repito, desde el nacimiento hasta la vejez, y con ello determinando los diferentes eslabones, los diferentes mecanismos de evolución que se van presentando. Por lo tanto, la inmunología con el sistema inmune como acción fundamental son pues los diferentes elementos que nos permiten las formas de aportar a otras ciencias y que nos va a permitir integrar los conocimientos de todas estas estructuras en lograr una mayor calidad en tiempo, prontitud, selección, especificidad de los diferentes componentes celulares y humorales. Hay un término que todavía ustedes lo leerán, lo revisarán, lo encontrarán en diferentes literaturas, que es este término de resistencia natural. Inicialmente, en los primeros conocimientos de la inmunología, de la inmunidad, se entendía que el término resistencia natural era pues un mecanismo que tenía que ver con aspectos hereditarios o con aspectos adquiridos, no señalándose su razonamiento específico de cada uno de ellos. Sin embargo, los adelantos y los diferentes estudios que están llevándose a cabo en el mundo nos señalan ya ahora que tanto la resistencia natural a través de la inmunidad en forma hereditaria o genética o innata y la adquirida se van definiendo como elementos de alta capacidad de protección, de revestimiento en los diferentes acciones, en las diferentes acciones de estos elementos en el desarrollo humano. Por lo tanto, nos permite pues que la resistencia natural es un mecanismo natural, como su nombre lo indica, que nace con la formación del huevo cigota al inicio de la vida y va evolucionando y va formándose y va tomando parte activa en todos los elementos, tanto funcionales como disfuncionales de la vida humana.
Cabe señalar entonces que tanto la resistencia natural como la artificial se van manifestando en forma progresiva, en forma elemental y compleja, y se van adaptando a los diferentes mecanismos del organismo humano. Todo esto naturalmente se va dividiendo en los sistemas externos de defensa y los sistemas internos de la misma. Tanto el sistema inmune interno como externo son los que están desarrollados y formando las diferentes barreras anatómicas y estructurales a nivel molecular, a nivel de los elementos antimicrobianos, a nivel de tejido sanguíneo, a nivel de tejidos, de los diferentes tejidos que forman las estructuras del organismo. Todo esto naturalmente puede ser alterado o puede ser mantenerse libre de estas invasiones gracias a la capacidad inmunológica, la respuesta inmune del organismo humano. Con ello, ya hoy día vamos clarificando las diferentes divisiones de la inmunología y de la inmunidad, y ya tenemos hoy día las dos formas debidamente separadas, pero integradas en todo momento en el desarrollo biológico del ser humano, que es la inmunidad natural y la inmunidad adquirida, ambas con diferentes procedimientos, no solamente en su evolución fisiopatológica, sino también en el conocimiento de sus diferentes formas de observarlas biológicamente o de evaluarlas clínicamente. Decíamos entonces, pues, que gracias a esto las diferentes estructuras, tanto naturales como adquiridas en cuanto a mecanismos de fisiopatología, de función o disfunción, tiene que ver con la capacidad inmune del organismo humano. La inmunidad activa y pasiva, por lo tanto, tienen que ver con los problemas de capacidad de respuesta de nuestro organismo frente a la presencia, frente a la invasión o localización o invasión de diferentes agentes infecciosos que puedan alterar la fisiología o el funcionamiento normal de todo ser humano. La inmunidad natural, entonces, representa, pues, una característica importante frente a cualquier microorganismo invasor, frente a cualquier sustancia invasora que trate de alterar, de localizarse, de fusionarse en las células
que forman la estructura humana y de esa forma poder alterar y generar una serie de alteraciones que finalmente pueden terminar en un cuadro patológico significativo. Todo esto hace pues que se vayan formando diferentes formas de células protectoras del organismo para evitar todas estas características de anormalidad fisiopatológica. El sistema inmunitario, por lo tanto, ha evolucionado mucho en estos últimos años y se ha sometido a diferentes conceptos sobre la patogenicidad microbiana. Lo estamos viendo en esta última pandemia en el mundo de tipo viral, como estas características están siendo rápidamente estudiadas, rápidamente interpretadas con los nuevos conocimientos que nos está dando nuestro sistema inmunitario, tanto a nivel celular como a nivel humoral. Y de esa manera, todo lo que perturba la economía fisiológica de nuestro organismo estén pues clarificados con mayor precisión. Los fagocitos y los linfocitos, como hemos señalado al inicio, son pues medidores claves en todo proceso de la inmunidad. Ellos representan las características fundamentales, especialmente los linfocitos B y los linfocitos T, o sea, bursa dependientes y timo dependientes, llamados como antiguamente. Y tienen que ver pues con la calidad y la presencia de los receptores específicos, que son los que finalmente van a llevar a cabo el reconocimiento de estas funciones especializadas. Todos los linfocitos B y todos los linfocitos T van a ser los que tienen que detectar y ver las características antigénicas, las características de todos estos factores y que van a producir una respuesta inmunológica específica entre célula y receptor. Los factores de especificidad y de memoria son dos características que son esenciales, fundamentales en todas las respuestas inmunitarias y adaptativas. Todo ello son pues que constituyen el soporte adaptativo del sistema inmunitario, tanto los linfocitos T y B, que van a aportar, van a dar una respuesta mucho más eficiente, mucho más específica, que van a generar una respuesta, una defensa, tanto natural como adquirida, y se van a adaptar rápidamente a los otros elementos que conforman el factor de autoinmunidad o de respuesta inmunológica específica. Ahí tienen ustedes las células y los llamados mediadores solubles del sistema inmunitario, naturalmente producido a nivel de todo el desarrollo de el organismo, donde tienen ustedes por el lado izquierdo los llamados linfocitos y por el lado derecho las células auxiliares, que son los que van a marcar todo el sistema inmunológico de respuesta frente a toda agresión, frente a toda invasión extraña que se va a producir dentro de nuestro organismo. Todos ellos señalados morfológicamente, gráficamente, para que puedan ustedes mostrar las diferentes características. Acá tienen un cuadro para ver cómo las células de la estirpe de la clase de los fagocitos mononucleares, donde se observa a nivel de los diferentes órganos, cerebro, vaso, pulmones, hígado, tejido sanguíneo, riñones, ¿no? A nivel de tejido sinovial, etcétera, todos los elementos que tienen que ver con una respuesta
inmune, tanto natural o innata, genética o adquirida. Y con ello ustedes poder determinar cuáles son las formas celulares, ya sea a nivel de macrófagos, de fagocitos, de linfocitos y de todas otras células protectoras o formadoras de la cadena inmunológica del organismo. Los mediadores que llamamos solubles, que tienen que ver con el desarrollo de la inmunidad, constituyen pues una amplia variedad molecular que son las que participan directamente en el desarrollo de estas respuestas del organismo, las llamadas respuestas inmunitarias. Estos son los llamados inmunoglobulinas o anticuerpos, los llaman todavía en algunas otras literaturas. Todos estos van a marcar con las llamadas opsoninas, el sistema del complemento desde el A1 hasta el 9 de la cadena del sistema de complemento van a ser pues determinadas por las diferentes concentraciones y volúmenes que presentan estas estructuras. Todo esto se va a ver cuando se toque los factores de la proteína C reactiva y la cadena de la actividad específica de otros anticuerpos que tienen que ver con los factores de inmunidad específica. Los mecanismos de resistencia natural se tiene básicamente a nivel del sitio natural, tenemos a nivel del sistema respiratorio, por ejemplo, la piel, a nivel del sistema respiratorio, del sistema genitourinario, del sistema gastrointestinal, etc. A nivel de estos 4 sitios tisulares, a nivel de estas 4 estructuras o espacios dentro del cuerpo humano, tienen los diferentes agentes activos que van a actuar en función de estas características, donde tienen que ver tanto los macrófagos, la flora microbiana normal, el ácido láctico, el pH, tanto de orina, la lisozima, el moco, la flora microbiana normal y todos otros elementos que permiten que estos agentes activos sean pues los elementos que van a impedir o no van a permitir el deterioro o la invasión de los diferentes tejidos del cuerpo humano. Los tipos de inmunidad ya hemos señalado, donde está pues la innata llamada también inmunidad natural o genética y la inmunidad adquirida o complementaria de acuerdo a las características. Dentro de la innata tenemos la inmunidad de las diferentes especies, tenemos la susceptibilidad racial. Ustedes van a ver cómo hay ciertas patologías en cierto tipo de razas que diferencian de otras. La diferencia de edad, la patología también, la presencia de mayor frecuencia de gérmenes en cierta edad de la vida. A nivel del adulto, a nivel interno, a nivel geriátrico, van a diferenciar estas características. Barreras importantes como son piel y mucosas, las secreciones, la temperatura, que también da lugar a diferentes patologías de acuerdo al medio ambiente, a las estaciones, etcétera, las influencias metabólicas y hormonales. Y finalmente, la otra parte que es la tipo adquirida, que puede ser pasiva y activa. Entre la pasiva tienen ustedes la acción perinatal o los sueros inmunes, que constituyen formas de protección a nivel humano. Y la activa, que es a través de la enfermedad propiamente dicha o de las vacunas específicamente. La respuesta inmune, por lo tanto,
forma parte pues de todo un concepto muy amplio de lo que es la inmunidad hoy en día. Y significa pues que la respuesta inmune será todo aquel mecanismo que presenta en nuestro organismo al producirse la entrada de un agente microbiano diferente o específico. Todo esto hace pues que haya una lucha constante entre la respuesta inmune de nuestro organismo y la agresión infecciosa de cualquier agente microbiano o producto de esto, que son toxinas y que son algunas sustancias productoras de estos agentes infecciosos. Ello va a permitir entonces pues que se señale con mayor precisión el tipo de respuesta que se va a producir y que ustedes pueden evaluar clínicamente o medir con diferentes procedimientos serológicos o inmunológicos la capacidad o el déficit de respuesta que se presenta. Aquí, para darles algunos esquemas finales sobre toda característica de lo que pasa en nuestro organismo. Las diferentes posibilidades en esta lucha permanente entre el germen y la respuesta inmune en nuestro organismo. En la parte A, en la figura primera, ustedes ven cuando se logra la curación final del paciente, de la persona infectada. Se produce cuando la victoria le pertenece a nuestra respuesta inmune. Nuestro organismo ha vencido al agente invasor y de esa manera no se genera una enfermedad o un deterioro de la salud. El otro lado tenemos el desarrollo de la infección, donde es una mayor virulencia, una mayor agresividad, una mayor invasión, grado de patogenicidad, de virulencia del agente infeccioso y logra vencer al organismo. De esa manera se genera una enfermedad, se genera el desarrollo de una patología que puede ir de severa a grave. Decíamos que la lucha se mantiene en forma permanente, indefinida, entre el agente infeccioso y nuestro organismo, nuestra capacidad inmune. Es decir, una lucha permanente, lo que llamamos pues enfermedades crónicas, que significan una permanente confrontación entre el agente inductor y el agente defensivo o protector de nuestro organismo. Y finalmente tenemos donde existe la enfermedad autoinmune, donde la respuesta es un mecanismo que va a señalar al agente infeccioso, donde no hay un conocimiento específico e inmediato para poder señalar cuál es el agente causante o qué derivado se produce frente a el organismo protector y los diferentes elementos. Ello hace pues que se vaya generando una nocividad al organismo frente a la presencia de este agente infeccioso. Entonces, esas 4 gráficas es para que ustedes en forma muy didáctica puedan señalar los estadios que se van desarrollando en todo proceso infectocontagioso, en toda evolución patológica entre nuestro organismo como factor inmunológico y el agente invasor como agente microbiano diverso. Entonces, acá ya explicándoles los diferentes tipos de respuestas inmunológicos señalados en las gráficas anteriores,
donde vamos a ver cómo tanto el reconocimiento como la variabilidad en la invasión de estos agentes microbianos o antígenos o inmunógenos van a ser los que van a finalmente determinar el desencadenamiento o la forma desarrollada de la respuesta inmune. Todo esto en función de la característica del huésped como primer paso en la generación de un proceso patológico hasta la fase de respuesta señalada por el organismo humano. Finalmente aquí donde podemos ver ya la fase de respuesta en los diferentes actores, como son los linfocitos, las células sanguíneas, que van a ser importante estructuralmente a nivel del grupo de los linfocitos o glóbulos blancos y también de los glóbulos rojos y todas las células que tienen que ver con estos dos tipos de células señaladas. Los linfocitos T o inmunodependientes, que son los encargados de la inmunidad celular y que tienen que ver con las respuestas específicas frente al estímulo antigénico de los diferentes agentes microbianos. Y el otro grupo, que es los linfocitos B o llamados bursa dependientes, que son los encargados pues, de la inmunidad humoral. Es aquella que va a producir el estímulo antigénico y su respuesta a cualquier formación nivelada a nivel de anticuerpos de nuestro organismo. Esto, entonces, recuérdenlo siempre, que linfocitos T o respuesta celular y linfocitos B o respuesta humoral. Básicamente son las dos respuestas que genera nuestro organismo, nuestro sistema hematopoyético medular y que tiene que ver con el desarrollo o la paralización o la eliminación de toda invasión externa, extraña, antigénica a nuestra función normal orgánica. Bien. Con esto hemos logrado, hemos deseado hacerle llegar un pequeño resumen, no tanto resumen, sino solo conceptos incluidos en todo el desarrollo de la inmunidad, de su nacimiento con Jenner y con otros estudiosos, Pasteur, y todo un conjunto de estudiosos que han permitido que nuestra inmunidad, nuestra inmunología, nuestra autoinmunidad y todos los conceptos inmunológicos señalados puedan servir de base fundamental para mejorar en todo momento los niveles y la calidad de vida de nuestros semejantes, de nuestros pacientes, de todas las personas que tienen que ver en la responsabilidad y en los conocimientos del médico, que tiene que ser el responsable y el encargado para enfrentarse a estos conceptos que, repito, están avanzando, están desarrollándose hoy más que nunca con los nuevos conocimientos, las nuevas metodologías, los nuevos elementos de diagnóstico con mayor rapidez, mayor especificidad y con ello lograr, pues, repito, un mejor estándar y una mejor calidad y una mejor salud pública para la población de nuestro país y del mundo. Muchas gracias y buenas tardes. Un saludo para todos y seguramente estarán conectándose con sus profesores de mesa para empezar el desarrollo y las tareas de nuestro capítulo de inmunología. Muy buenas tardes. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Doctor, buenas tardes.
tiene problemas con sus audífonos, porque le he estado Ya. preguntando un rato, incluso la señorita que lo apoya, pero no sé, no nos puede escuchar, no nos escucha. Ya entiendo. Gracias, Kaylee. Sí. Juanita. Ya terminé yo, Juanito. La lista, pídele a Kaylee.